Bienvenidos, manitas. Hoy es el turno de darle una nueva vida a esta lata XL. ¿Queréis ver lo que hago con ella? Pues acompañarme, que empezamos. Con la lata limpia, lo primero que voy a hacer va a ser aplicar una imprimación todoterreno. Si tiene anticorrosivo o antioxidante, mucho mejor, ya que estamos trabajando sobre metal. Le aplicaré una capa tanto por dentro como por fuera y dejaré secar. Seca la imprimación, le apliqué una capa de pintura acrílica blanca en el exterior. Y ahora voy a decorarlo haciendo unas franjas. Para ello voy a empezar haciendo decoupage con estos dos papeles de arroz. Voy a dar contraste de colores. Me los enviaron de Dipinto di Blu. Este sé que todavía está en stock, este no lo tengo claro. Los que sí que podéis encontrar, os dejaré los enlaces en la cajita de descripción del vídeo. Pero podéis hacerlo con los papeles que más os gusten o darle otro estilo diferente. He medido el contorno de mi lata y lo he dividido en 8 franjas, cada franja de 8,5. Así que voy a hacer 2 franjas con este papel y otras 2 con este otro. Antes de empezar con el decoupage, voy a marcar las franjas de 8,5 cada una de ellas. Voy a ayudarme para colocar el primer papel de decoupage por la línea esta que ya trae la propia lata y así pegarlas en recto. A partir de aquí haré decoupage en una franja, en una no, en una sí, en una no, así hasta completar toda la lata. Medium para decoupage de Artis Decor y un pincel de cerdas suaves. Aplicamos una capita finita de la cola y bien extendida. Colocamos el papel y al ser papel de arroz es muy fácil trabajar con él y muy difícil que se nos creen arrugas. Esta vez no voy a utilizar el plástico. Para terminarlo de pegar, con la misma cola para decoupage, del centro hacia afuera, una capita bien generosa. Pasamos a darle color a las franjas blancas combinando estos 3 colores. Yo estoy utilizando pintura tiza y pintura acrílica indistintamente. Un color crema, un color beige y marrón chocolate. Aplicaré con esponja y con pincel. El primer color, el más clarito, el color crema. Le doy color a toda la franja y después o bien con esponja o con pincel los otros 2 colores los voy a ir integrando en este primer color, a toquecitos. He colocado cinta de carrocero en el borde para proteger las otras tiras que ya tengo con el decoupage. Aplico los otros colores a toquecitos y para ayudarme a integrarlos con el color base, la misma esponja que he utilizado para aplicar el primer color. Barnizamos lo que llevamos hecho hasta el momento. Yo voy a utilizar un barniz mate. Todo lo que le apliquemos después de esta capa de barniz nos será más fácil retirarlo si nos equivocamos o no nos gusta el resultado. En estas zonas más claras, ayudándome de una plantilla y pasta de relieve, voy a hacer estas filigranas. Centramos nuestra plantilla y con una espátula aplicamos la pasta. Para decorar la unión de cada franja voy a utilizar pintura en relieve. Esta es dorada. Si no tenéis de este tipo de pintura, bueno, pues podéis colocar una tirita con pasta de modelar ayudada con un molde o alguna cadenita metálica. Yo voy a hacer este diseño que es muy sencillo.
Pues así es como va quedando, y cuando me faltaban 2 líneas y un poquito de esta, se me ha terminado. Aquí aún queda un poquito, pero tengo que ejercer tanta presión que el diseño no me queda bien. Fijaros que aquí me salen más gorditos, más finitos, pues porque al apretar me tiembla la mano y no me sale bien. No tengo más, así que la solución que le veo es utilizar este otro, que lo compré no hace demasiado tiempo. Es un adhesivo mixción en relieve para pegar foil o pan de oro. Así que voy a utilizar este, dejaré secar y después le colocaré pan de oro. No va a ser el mismo color, pero después lo igualaremos. El adhesivo mixtion, para utilizar el pan de oro, lo que hay que hacer es, una vez aplicado, dejarlo secar hasta que quede transparente. Una vez seco, pasamos ya a aplicar el foil. Este adhesivo es adhesivo mordiente, quiere decir que una vez se ha secado, cuando lo tocas te pegas pero no te manchas el dedo. Ese es el momento en el que ya podemos pasar al foil, que son estas hojitas metálicas, que por una parte es el color que queremos utilizar y por la otra parte todas son en plateado. Para aplicar el foil, esta parte plateada en contacto con el adhesivo para que se quede en la parte superficial la dorada. En la cajita de descripción os dejaré el enlace también a este producto. Y empezamos colocando el foil encima del adhesivo, sin ejercer demasiada presión, no es necesario. Y vamos a ir cubriendo toda la zona del pegamento. Es un dorado un poquito más oscuro que la pintura que he estado utilizando, pero bueno, luego lo igualaremos. Siguiente paso, voy a aplicar una pátina. Yo estoy utilizando betún de Judea y voy a ir aplicándolo por las zonas de relieve. Y con una toallita húmeda iré retirando el exceso. Pues así es como va quedando, he hecho un envejecido suave. El interior no os dije nada, pero ya lo tengo pintado en el color beige que utilicé en estas franjas y también lo he envejecido un poquito con la misma toallita ya sucia, lo he pasado así por encima y listo. La base lo mismo. Y ahora ya vamos a barnizar de nuevo lo que tenemos hecho hasta ahora y nos faltará un último detalle. Como estoy utilizando un barniz mate, a las franjas doradas no le estoy aplicando. Como último detalle, quiero igualar el dorado de las tiras. Voy a utilizar pátinas en cera metálicas. El primero, un tono bronce, después aplicaré un color rojo rubí y por último, un turquesa. Y este es el resultado, una lata XL de estilo vintage. Podemos utilizarla como papelera, como maceta o haciéndole una tapa
una caja para guardar objetos de gran tamaño, que es lo que yo voy a hacer. Pero como no quiero que este vídeo se haga eterno, la tapa la veremos en el próximo vídeo. Espero que os guste esta idea. Si es así, darle like al vídeo y compartirlo. Y no me faltéis el próximo viernes si queréis ver cómo hacer la tapa. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.